No te escucho en la adoración. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio, haciéndote compañía. Una noche más para bendecir tu vida a través de palabra, de música, de aliento de vida para vos en este tiempo, ¿no? Bueno, quiero mandarles un saludo a todos los que nos están sintonizando, todos aquellos que nos siguen a través del Face, de YouTube, de la radio. Recuerden que somos Radio Cristiana en el 101.3, Radio Génesis, queriendo bendecir tu vida día a día, con palabra, con música, con palabra de aliento y reflexión, para poder que tengas una vida de edificación en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! La verdad que queremos irme rapidito porque quiero recordarles que a partir de las 24 horas esta radio Iglesia de la Ciudad, Iglesia de la Ciudad, queriendo bendecir tu vida. Qué bueno, ¿no? Qué bueno saber que salimos de un vivo y entramos en otro, y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, para la gloria de Dios. No es por mérito propio, sino por pura gracia de Dios en este tiempo. Gloria a Dios, estamos ahí. Ustedes saben que acá estamos haciendo unas cuantas cositas a la vez. Gloria a Dios. Así que Dios bendiga tu vida en este tiempo. Y no sé cómo ha sido tu día. Nosotros hemos tenido un día bendecido, en victoria, un día donde hemos podido ver la mano de Dios en la iglesia, ¿no? Nosotros nos congregamos en la iglesia Casa del Padre, ahí en la calle Vicente López, al 1121. Si algún día querés ir y oír palabra de Dios, te animo a que vayas días martes, días de oración, 19 horas, día jueves y día sábado, 19 horas a 21. Gloria a Dios, ese es el deseo de poder trabajar para el servicio de Dios. Quiero contarles que hoy, la verdad que tuvimos una reunión muy, pero muy linda, donde pudimos sentir cómo la presencia de Dios se hacía presente una vez más. Dios es poderoso, Dios es bueno, y siempre Él nos sorprende con algo nuevo. La verdad que es increíble ver cómo Dios, ahí estamos, cómo Dios, ¿verdad? Nos sorprende, ¿no? Cada día con algo nuevo. Ahí se nos había corrido un poquito. Bueno, quiero compartirles una seguidilla de lo que hemos venido hablando. La verdad que el pastor habló sobre una charla que tuvimos, una reflexión cortita que hicimos, ¿no? Donde decíamos que las peores batallas Dios se le entrega a sus guerreros más valientes, ¿no? Aquellos que Él ha elegido de antemano. Y dice que Dios no llama a los elegidos, sino no llama a los preparados, sino llama a los elegidos. Después que te elige, Dios te dice: vení, ahora sí, ahora te voy a preparar, ¿no? Y la verdad que es una charla que impactó en la vida del pastor, y estuvimos hablando hoy sobre la fe. Y quería contarles que la fe, la palabra dice que la fe es de todos, ¿no? Es para todos, pero no es de todos. A ver, volvemos de vuelta para atrás. La fe en Cristo Jesús es para todos, pero no es de todos. Tenemos que tener mucha atención. Y vamos a ir en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Ese es el libro que habla sobre la fe. Gloria a Dios.
Y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para poder bendecir tu vida y que no sea palabra de hombre, sino sea palabra de Dios en este tiempo. No queremos nosotros simplemente hablar a la ligera, sino queremos que sea Dios el que esté hablando en este tiempo a tu vida. Gloria a Dios, porque Dios es maravilloso. La verdad que, como les decía, Él siempre está en el asunto. Él siempre quiere bendecir tu vida. No quiere que sea tu vida monótona, sino que sea una vida de bendición. Una vida donde Dios día a día quiere bendecir tu vida a la ligera, sino queremos de una manera sobrenatural. Estamos caminando en este tiempo, en esta tierra, en un mundo natural, pero Dios nos invita, nos convida a que empecemos a caminar en un tiempo sobrenatural. Pero sí sabemos que es la certeza de lo que esperamos en Dios, lo que hemos creído en las promesas de Dios. Sabemos que Dios no miente y lo que Él ha establecido, eso se va a cumplir en tu vida y en tu generación. Y dice, miren cómo sigue diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando hablamos, hacemos mención, estamos hablando aquí sobre Abel, sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre Moisés, también sobre Josué, aquellos que le creyeron a Dios, ¿no? Aunque las circunstancias decían lo contrario, lo adverso, ¿no? Ellos tomaron la palabra de Dios y la hicieron suya en su vida, en ese tiempo, ¿no? Y en ese tiempo era allá hace muchos años. Pero en este tiempo Dios también te está invitando a que tomes las promesas de Dios. Son las mismas, no cambiaron, están aquí en el libro de Dios, que es la Biblia, y en ella nos enseña cómo debemos caminar en la fe en Cristo Jesús. Fíjense, dice, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho y de lo que no se veía. ¡Wow! Gloria a Dios. Mira que empezamos con algunas características de la fe. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de su ofrenda, y muerto aún por lo que aún había por ella, había dado su vida, ¿no? Él había creído que su mejor ofrenda se la tenía que entregar a Dios, y esa ofrenda de Abel, que él había creído en la palabra de Dios, le costó su vida. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No es que fue arrebatado y desapareció. No, él por la fe tuvo testimonio de que agradó a Dios. Qué hermoso, ¿no? No solo que obedeció a Dios, sino que le agradó en gran manera. Gloria a Dios, qué tremendo, dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren lo que dice esto. Volvemos para atrás. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos tener conocimiento, podemos hacer obras, pero Dios escudriña tu corazón. Él conoce lo que en él hay, ¿no? Y dice que sin fe es imposible, no hay manera de agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si vos buscas a Dios, Él va a bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Hay un premio en los cielos para tu vida. Gloria a Dios. Dios es así, Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa. Qué tremendo, ¿no? Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Volvemos para atrás. Miren, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, ustedes saben que hacía mucho tiempo que no llovía, ¿no? Y Dios le dio una palabra a Noé y le dijo que el mundo se iba a extinguir, ¿no? Y le mandó las instrucciones. Y Noé le creyó, a pesar de que hacía muchos años que no llovía. Él le creyó. Él tuvo fe en Dios. Miren qué importante es creerle a Dios. Qué importante. Él creyó absolutamente. Y las circunstancias decían lo contrario. Pero él sabía que Dios le había dicho que fuera y que hiciera un arca. Y por la fe esa fue heredero de la justicia que vino por la fe que Noé tuvo. Un hombre que fue agradable a los ojos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Sigue diciendo en el 8, miren, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y sin saber a dónde iba. Miren que Abraham recibió una palabra que le dijo, sal de tu casa, sal de tu parentela, y que yo te entregaré una tierra. Por la fe que él tenía en el dador de la vida, él salió, él obedeció para recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, pero sí sabía, presten atención, quién lo mandaba. Tremendo. Él por la fe salió
de su zona de confort, de su zona de comodidad, y dijo, yo voy a coger esa palabra y voy a tomarla, que Dios me dice que me va a dar una tierra por heredad, y yo voy a salir de mi zona de confort. Salte de tu casa, de tu parentela. Miren que como dice el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Gloria a Dios. Fíjense, acá hablamos, como decía anteriormente, que por la fe los antiguos habían dado testimonio. Ellos son los antiguos. Noé, fíjense, estamos hablando de Noé, estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Isaac, de Jacob, gente que le creyó a Dios. ¿Cómo andás con tu fe? ¿Cómo viene en este tiempo? ¿Viene para abajo o viene en ascenso? Es importante en este tiempo tener una fe que vaya en aumento, como la aurora de la mañana, que va tomando su punto, ¿no? Hasta cerca del mediodía, a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Que está en su pico máximo. Eso es lo que Dios quiere, que vaya creciendo tu fe. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, por la fe habitó como extranjero. Miren lo que hizo Abraham, porque creyó la palabra de Dios, junto en tiendas con Isaac y con Jacob, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bendiciones, saludos para todos, dice Claudia, mi esposa. Miren, Abraham sabía que el constructor que iba a construir los planes y el propósito era Dios, que el constructor era Dios. Qué hermoso, ¿no? Tener semejante constructor, ¿no? Y sigue diciendo, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, mire, no hablamos de Sara, que ella era estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Sabemos que Sara, cuando concibió a Isaac, tenía 90 años. Por eso dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Sabemos que después de cierta edad la mujer corre cierto riesgo, ¿no? Y ella le creyó a Dios, siendo estéril con 90 años. Ella tomó esa palabra y la hizo suya, ¿no? Y de ahí vino Isaac. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que Dios hizo con gente que le creyó, dice, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Miren qué secreto. No solo le creyó, sino que sabía que era fiel quien se lo había prometido. ¿Quién le había prometido? Que iba a concebir un hijo. Dios, a través de un ángel. Dice, por lo cual también de uno de esos ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que están en la orilla del mar. Dice que así iba a ser su descendencia. ¿Cómo es esto posible? ¿No? Una mujer estéril, 90 años, las circunstancias decían que todo iba adverso, que todo estaba mal, que todo estaba complicado, que ella iba a morir siendo estéril, pero ella sabía que el que le había soltado la palabra era fiel. Gloria a Dios. Y ella le creyó. Miren qué importancia, cuánta importancia en creer la palabra. Lo que
viene de parte de Dios, aunque hoy no lo vemos, tenemos que tener la certeza y la convicción de que así ha de ser. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos desde lejos, dice, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren qué tremendo, qué tremendo. Sabemos que Moisés, él creyó la palabra de Dios. Gabriel Fernández, Dios te bendiga, evangelista de la ciudad de Juárez. Un abrazo muy grande, que Dios bendiga tu vida. Qué hermoso, ¿no? Que se nos están conectando en esta noche. Recuerden que a partir de las 0 horas está Iglesia de la Ciudad también. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si se hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos sabían en quién habían creído. Abraham dijo, obedeció esa palabra a medias, porque más adelante vamos a hablar, ¿no? Que le dijo que salte de tu casa y de tu parentela, y él se llevó su sobrino, que después le causó ciertos dolores de cabeza. Pero él obedeció, ¿no? Y estando en la tranquilidad, su zona de confort, le creyó a Dios y empezó a caminar. Y fue peregrino. Y Dios le soltó palabra y le dijo que iba a ser padre de multitudes. Pero él sabía que su esposa era estéril, que Sara era estéril, que tenía 90 años, que había pasado el tiempo de las mujeres. Martín Ariel Quintana lo está viendo. Dios te bendiga, Martín. Qué tremendo cuando estamos hablando de estas partes tan importantes de la palabra, de estos fundadores o patriarcas de la fe. Vemos que Abraham, por eso fue puesto como el padre de la fe, el padre de la fe. Y sigue diciendo, pero anhelaban una mejor, que esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Acá vemos que Dios les había preparado una ciudad, pero ellos no confiaban solamente en una ciudad terrenal, sino confiaban en que Dios les estaba preparando una ciudad celestial allí en los cielos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, miren qué tremendo, ¿no? Ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Volvemos un poquito para atrás. Abraham obedeció por fe, salió de su casa y de su parentela. Las circunstancias lo hicieron ver que hay una palabra que le dice que él iba a ser padre de multitudes. Pero las circunstancias decían que su esposa tenía 90 años, pero él le creyó. Y como ella también le creyó, gloria a Dios, Dios les respondió, ¿no? Con Isaac. Pero dice que aún así la fe de Isaac, de Abraham, fue probada, ¿no? Miren cómo dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Yo creo que sin lugar a duda era tanta la confianza que Abraham tenía en Dios, que sabía que Dios no es un Dios que le iba a pedir un sacrificio, lo que más amaba. Yo creo que muy por dentro Abraham sabía que cuando llegara el momento iba a aparecer el holocausto para ofrecer, ¿no? Como fue así que sucedió. Pero él no dudó. Él sabía en su corazón que Dios iba a proveer. Pero él hasta aún levantó su puñal para matar a su hijo unigénito. Gloria a Dios. Si uno se pone a pensar, Dios le dice que va a ser padre de multitudes.
una mujer grande, un unigénito hijo, y Dios después le pide que se lo entregue. Porque Dios quería probar. Porque la palabra de Dios dice, aquel que ama más padre y madre que a mí, no es merecedor de ser llamado hijo. Gloria a Dios. Qué tremendo. Miren qué tremendo lo que Dios, cómo prueba la fe. Porque tu fe tiene que ir en aumento. Pero va a llegar un momento que Dios va a probar tu fe. Dice, y habiéndole dicho, en Isaac te serán llamada descendencia. Miren lo que decimos acá anteriormente, ¿no? Le pidió que se lo ofreciera como sacrificio. Pero le dice, habiendo dicho que en Isaac será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Sigue diciendo el 20, por la fe bendijo a Isaac y a Jacob. Gloria a Dios, miren qué tremendo. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. A lo que venía, por fe, Dios los había bendecido. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Él había creído, miren qué tremendo, José había creído que los hijos que estaban en esclavitud iban a salir. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Miren, todavía el pueblo no estaba ni aún preparado para salir, pero él le había creído a Dios y ya sabía, ya había mencionado de la salida del pueblo. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no tomaron el decreto del rey. Gloria a Dios. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Su fe, su convicción en Dios. Hola, pastor, Dios te bendiga. Raúl Ricardo Rolando, el hombre de las 3 R. Ese es mi pastor. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres. Por la fe, gloria a Dios. Aunque tu propia madre llegare a abandonarte, yo nunca lo haré, dice el Señor. Aunque tu propia madre, lo que más te ama, te llegue a dejar, yo sé. Gloria a Jesús. Qué tremendo, ¿no? La fe que tenía. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Dios. Qué cosa tremendo. ¿Cuántos estarían dispuestos a rechazar llamarse hijo de la hija del faraón? Pero él tenía su convicción, ¿no? En el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Moisés creía firmemente. Dice, y escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él en su palacio, en donde estaba, se podría haber quedado muy tranquilo. Él estaba bien ahí. Pero él sabía, él eligió por la fe. Acá aparece, que hablamos de fe. Fe es lo que en esta noche, Hebreos 11, que habla sobre la fe, ¿no? Pudiendo estar tranquilo en el palacio, eligió ir con el pueblo de Israel, ser perseguido. Gloria a Dios. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y acá está el secreto. Él ya tenía puesta su ojo en el galardón que venía de parte de Dios. ¡Qué tremendo!
Qué tremendo lo que Dios quería hacer ya en ese tiempo, con Moisés, cómo él tenía el ojo puesto en el creador de la fe. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo, miren, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. ¡Wow! ¿Qué palabra aparece acá? Lo invisible, ¿no? Él no veía lo que estaba sucediendo, pero lo que no se podía ver, lo invisible, él lo tenía la certeza. ¿Por qué? Porque la característica que tenía es que era un hombre de fe. Una palabra tan cortita, 2 letras, F-E, fe, pero tiene tanta importancia en tu vida, en los hijos de Dios. No es nada menos, algo muy importante. Sigue diciendo, por la fe celebró las Pascuas y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo saber que la fe de él había hecho creer al pueblo, y habían creído que pintando los umbrales, la muerte no iba a llegar a los primogénitos. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¡Wow! Imagínense en semejantes muros, ¿no? Y simplemente Dios, ¿qué les dijo? Que dieran 7 vueltas. Y cuando los hubieron dado, Dios le dio la instrucción, que pegaron un grito, y dice que las murallas se rompieron. ¿Quién puede creer eso? Imposible. Imposible que eso pudiera suceder. Pero esta gente era tan grande su fe que así obedecieron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos durante 7 días. Miren qué tremendo. Por la fe Rahab, miren, acá aparece Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Su fe había marcado la diferencia, la fe que Rahab tuvo. Es más, por esta fe, ella está involucrada en el árbol genealógico de Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando el Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas. Miren todos estos hombres de fe, hombres tremendos. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Qué tremendo, ¿no? Miren lo que hicieron. Alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Tremendo mensaje, me dice el pastor, que Dios te bendiga. Esta es la continuación de la tremenda reunión que hoy tuvimos. Qué importante tener fe. Algo tan sencillo, tan cortito, pero tan grande en Dios, que puede marcar la diferencia de tu destino, ¿no? Si nos quedamos sin fe, si nuestra fe decae, nuestro espíritu se decae, nuestro andar se decae, nuestra manera de hablar. Gloria a Dios. Mire todo lo que sucede cuando la fe desciende, cuando no se hace presente. Acá vemos gente que por fe taparon bocas de leones. ¡Wow! ¿Quién se animaría a tapar la boca del león? Simplemente porque le dicen que con la palabra taparían la boca de los leones. Qué tremendo, dice. Apagaron fuegos impetuosos, y evitaron al filo de espada. Sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados
no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Gloria a Dios. Qué tremendo lo que hemos estado hablando en esta noche. Pero el cierre que queremos dejar en este tiempo es que la fe, que debiera ser de todos, simplemente hoy podemos decir que es para todos. Sí, todos tienen el mismo derecho, pero no es de todos, ¿no? Porque la fe tiene que ser activada, ¿no? Dios pone fe. Hoy decía el pastor, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se correría, y se correría. ¿Quién se anima a pensar que la fe, mira el tamaño, el poder que trae, que conlleva tener fe, que una fe que equivale al grano de mostaza, le dirías a ese monte que se correría, y se correría? Qué tremendo, ¿no? El poder de la fe. Por eso en esta noche yo te animo, te aliento a que tu fe no decrezca. Como decíamos acá, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, aunque no veamos lo que viene. Si tenemos que creer en quien nos entregó la palabra. El secreto está en caminar en fe. Y aunque la circunstancia diga lo contrario, la situación sea adversa, vos sabés que la palabra de Dios te dice que aunque tu presente hoy es malo, tu futuro es excelente en gloria, porque así Dios lo ha establecido. Y te animo, te aliento en estos tiempos a que tu fe vaya en aumento. Y para que eso suceda, tienes que reconocer al Señor como el Rey de tu vida. Y pídele que cada día, que sus promesas se cumplan en tu vida. Que toda la palabra de fe que ha sido soltada aquí en la Biblia se cumpla y que tu fe vaya en aumento para lo que hoy no podés ver o percibir, puedas tener la convicción de que viene de parte de Dios. Hoy es mala la situación, pero mañana sabemos que Dios así lo va a hacer, porque Dios no es hijo de hombre, el cual te pueda mentir, te pueda engañar. Él lo que dice, lo cumple. Así que Dios te bendiga en esta noche. Era el deseo de la radio hablarte un poquito de la fe, que tu fe vaya creciendo. Aprendamos aquí, como dice el libro de Hebreos 11, todo lo que habla, lo que hicieron esta gente, porque simplemente sabían en quién le habían creído. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar la palabra como propia y saber que esa se va a cumplir. Que tu generación va a servir a Cristo. Que tus nietos van a servir a Cristo. Que vos vas a servir a Cristo. Toma esta palabra para animar y alentar a aquel que tiene su fe en caída. Tómalo, invítalo, júntate a él, arrímatele a él, y que tu fe le transmita la energía para que su fe vaya en aumento. Hola Luis, Dios te bendiga, primo mío. Feliz aniversario, hoy estás cumpliendo junto a mí 29 años de casados. Qué tremendo, ¿no? 29 años, Claudia, que Dios te bendiga, una bendición. Han sido estos 29 años junto a vos. Así que Luis, que Dios bendiga tu vida junto a Isabel, Chabela, como le decimos nosotros cariñosamente, por muchos años más. Así que Dios te bendiga, gente linda, que tu fe no decaiga, que vaya en aumento como la aurora de la mañana. Así tiene que ir creciendo para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Gloria a Dios. Padre eterno, Padre de amor y misericordia,
Te damos gracias por este momento. Que sea tu Santo Espíritu el que esté tocando los corazones. Aquel que esté escuchando este vivo pueda recibir lo que tú tienes en la palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho y aún por lo que harás. Bendecimos, Señor, tu santo nombre y exaltamos. Y que nuestra fe vaya al aumento. Gracias por este momento. Gracias por ser elementos en tus manos. Dios te bendiga y recordad, pasate a Iglesia de la Ciudad y seguir escuchando en vivo y con palabra de parte de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.